confianza. Mi nombre es Isel Bonilla y esta mañana nos acompañan Brenda Márquez, estudiante de Administración Financiera, Andrea Pablos, estudiante de Negocios Internacionales, Otmar Vargas, estudiante de Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica, Natalie Herrera, estudiante de Administración de Empresas, y Aaron Marmolejo, estudiante de Diseño Automotriz. El tema de este programa va a ser el abuso de sustancias, ya que este ha sido un problema que ha aumentado gradualmente en el último año en el país. A continuación, con ayuda de los expertos que nos acompañan, vamos a hablar sobre cómo este problema constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud de quienes las consumen, en la integración familiar, en el desarrollo del país y en la estabilidad social. Se va a centrar principalmente en lo que es el alcohol y las drogas. Para eso te voy a pedir, Natalie, que nos ayudes a introducir un poco el problema. ¿Cómo definirías tú el abuso de sustancias? Bueno, es importante tener la definición de esto para poder contextualizar todo el problema. La RAE lo define como usar mal, excesiva, injusta o inapropiadamente una sustancia o algo que sea, en este caso, dañino para la salud. Bueno, estas sustancias, como ya lo mencionaste, existen desde alcohol, drogas, tabaquismo, incluso bebidas energizantes. Todas estas se encapsulan y, bueno, finalmente si se lleva a un consumo extremo de estas, finalmente va a haber un daño físico, va a haber un daño dentro de nuestros organismos y que también te puede perjudicar hasta en tu vida personal, en tus habilidades físicas. Entonces, bueno, es lo que engloba este concepto. Muchas gracias, Natalie. Brenda, ¿nos podrías platicar un poco sobre las causas de este problema? Sí, claro. Son muchos factores que hacen que los jóvenes caigan en el consumo de drogas. Entre ellos encontramos la familia, los padres, en dos sentidos. Uno, la falta de interés y atención hacia los niños. Entonces, bueno, niños jóvenes, entonces ellos se toman la libertad de poder probar y consumir sin que nadie les diga nada, entonces se vuelve una manera más exagerada. Y el otro sentido es que los propios padres generen que ellos consuman. Tengo aquí unos datos del INEGI del 2012 que dice que el hogar es el sitio en donde los adolescentes están más expuestos al consumo, representando un 30.7%. O sea, esto es algo muy grave. Y también otro factor es la presión social, el miedo a ser rechazado y querer pertenecer a un grupo social. Lleva a los jóvenes a involucrarse más en drogas, alcohol, tabaco. Otra cifra muy importante es que en el DF los consumidores de 12 a 17 años presentan un 20%. O sea, es increíble que los niños porque siguen siendo niños de esa edad, entonces, como un 20% de esa población ya se convierte en fumador. Y un 1.8% igual de entre 12 y 17 años consume alcohol al menos una vez a la semana. Entonces creo que es una relación de todo, de los familiares que no ponen atención, de ellos ya querer también sentirse grandes, verse como adultos, como maduros, pero realmente pues, no, están siendo actos totalmente de inmadurez sin sentido. También otra parte que influye es el autoestima, el que se sientan bien o no bien con sus amigos, con sus familiares, querer simplemente probar el qué se siente, el a ver si me siento mejor, que se me baja un poquito el estrés. Entonces todo eso lo prueban una vez y les funciona y otra y otra y otra. Entonces son causas que te van llevando a que sea un abuso total de esto. Brenda, me parece importante tu punto, pero yo creo que lo podríamos ampliar un poquito. Y para eso te voy a pedir, Natalie, que nos ayudes. ¿Qué nos puedes decir sobre las causas? Yo creo que sí, todos los puntos que dijo son primordiales, son muy importantes, pero hay uno que considero que también está haciendo falta, que es la educación. Debe de haber por detrás un apoyo de orientación hacia los adolescentes, ya que, como lo dijo Brenda, es una etapa donde existe una presión social enorme que los orilla a tomar decisiones incorrectas.
Entonces es una etapa muy frágil, que si se toma una mala decisión puede perjudicarte por el resto de tu vida. Entonces debe de haber ese apoyo por detrás que se puede dar en las escuelas desde temprana edad de qué son los efectos y las consecuencias de ingerir ese tipo de sustancias y bueno, es lo que consideraría un punto más importante. Gracias, Natalie. Aaron, ¿podrías platicarme un poco sobre las consecuencias que este problema trae consigo a nivel físico, emocional, pero también para la familia? Sí, claro que sí. Mira, como comentan mis compañeras, en esta etapa, hablando de la adolescencia, es muy frágil, ya que podemos tomar en cuenta que están en una transición de encontrarse a sí mismos, empezando de que dejan de ser niños, quieren llegar a ser adultos, pero no saben qué decisiones tomar. Hablando de las consecuencias que tenemos, físicamente podemos llegar desde, no sé, que algunos órganos dejen de funcionar correctamente, que se generen enfermedades, ya sea por el cigarro, respiratorias o cáncer de labios, de boca, de lengua, lo que sea. Puede llegar a ser desde eso hasta la muerte, desgraciadamente. Podemos empezar con las drogas que se pueden llamar legales, como son el alcohol y el cigarro. Entonces, a fin de cuentas son drogas legales para los adultos que desgraciadamente en nuestro país no se aplican mucho las leyes en ese aspecto de que se le venden aún así cigarros a menores de edad y todo, por lo tanto es cuando se genera la adicción. Eso tomando las drogas legales. Yéndonos un poco a las drogas ilegales, el 60% de los que son activos en cuanto a drogadicción son jóvenes entre 12 y 18 años. Es una cifra demasiado alta, lo cual me entristece mucho, ya que por falta de comunicación con sus padres, por falta de comunicación o educación en sus escuelas o en sus localidades, es lo que está causando este problema. Por lo tanto, yo quiero comentar el principal problema en este caso es la comunicación con los padres, ya que si tú intentas como quedar bien con algún compañero, con algún amigo o algo así, te está faltando esa comunicación o esa educación de tus padres para que tú llegues a tomar decisiones asertivas. Otro aspecto sería en el caso de la familia, ya que muchas veces no saben cómo interpretar estas señales para saber cuándo hay problemas, estas señales de riesgo. Estamos hablando de que si tu hijo tiene problemas y ya no te habla, ni siquiera convive contigo, no te cuenta nada, ahí es una señal de riesgo. Si se enfrascan solo en su habitación y en su camino a la escuela y nada más están ellos solos sin tomarte en cuenta, ahí es donde tú debes de saber que algo está pasando. Ya sea, digo, no generalmente son drogas, pero muchas veces puede ser que lo sea. Entonces es muy bueno que tú como padre o algo así llegues a hablar con ellos y les preguntes si necesitan algo. Y esto podría evitar muchísimos problemas. Gracias, Aaron. Además de las consecuencias que nos acabas de mencionar, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, yo creo que en esto de las adicciones y del abuso de consumir algún tipo de droga, creo que hay muchas variantes que tenemos que englobar para poder ver el problema más a fondo y poderlo erradicarlo desde el núcleo del problema. Me llamó la atención el comentario que hizo mi compañera Natalie sobre un problema que de verdad es bastante grave, que es yo creo el más grave y el que hace que esto no se acabe. Creo que no tenemos que mencionar que la educación en México ha sido un problema que se ha ido englobando dentro de los pocos años. Ha sido una educación verdaderamente deficiente en donde hay gente que ni siquiera la secundaria ha terminado y bueno, son gente que no son capaces de tomar decisiones con un criterio razonable. Creo yo que la educación, tanto académica como por parte de la familia, se unen en este tipo de decisiones para que la gente consuma o no consuma drogas. A fin de cuentas, es algo que tiene que ser una decisión juiciosa, que tiene que tener cierto criterio de parte de la persona que toma esta decisión. Y bueno, si nosotros nos damos cuenta que la educación, tanto académica como de parte familiar, en México es verdaderamente eficiente, bueno, una persona de alrededor de los 12, 18 años es muy difícil que pueda tomar una decisión correcta y asertiva. Si nosotros nos podemos analizar un poquito más a fondo, este problema desgraciadamente ha ido creciendo conforme a los años. La facilidad con la que los jóvenes consumen drogas y la facilidad con la que ellos pueden
llegar a adquirir esas drogas es un problema que también tiene que tener en cuenta. Que estamos hablando de que chavos de, no sé, 12, 13, 14 años están vendiendo drogas en las mismas escuelas y esto hace que sea muy fácil para ellos de adquirirlo. Es decir, para ellos desgraciadamente ya está llegando a un punto en el que conseguir cocaína, marihuana, LSD, PVC, etcétera, es como ir al Oxxo y pedir una cerveza, ¿no? Entonces, desgraciadamente hemos llegado al punto en el que nosotros podemos conseguir este tipo de sustancias con bastante facilidad y es por eso que ellos también no se dan cuenta de la gravedad de este problema hasta que ya están inmersos en la situación y desgraciadamente como es una droga es adictiva, ya es muy difícil para ellos salirse de este tipo de situación. Muchas gracias, Otmar. Brenda, ¿quieres complementar lo que dijo? Sí, bueno, ahorita que ya estabas mencionando la parte como externa en la que ya están vendiendo y entonces los demás se están poniendo en peligro, apenas, bueno, vi una cifra del Consejo Criminal de Menores en la que los secuestradores, un 4%, casi 5%, se meten heroína. Entonces, no sé, se me hizo una cantidad demasiado fuerte en la que también nos afecta a nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que ya las consecuencias también de haberse metido a eso es que nosotros estemos en peligro de sufrir a lo mejor un secuestro y algo porque ellos están mal mentalmente, ¿no? Entonces se me hizo una cifra demasiado grande, aunque puede parecer poca, pero por la droga es que están secuestrando y eso no es algo muy grave. Otmar, me llamó mucho la atención lo que dijiste. Entonces, ¿consideras que la facilidad de acceso es un punto importante? Como yo lo mencioné desde un principio, son varias cosas que tienen que ver en este tipo de problemática, ¿no? Una de esas es la facilidad de conseguir drogas, pero yo creo que el verdadero problema está en la educación, como lo mencionó mi compañera Natalie, que es, digamos, el núcleo del problema. Si nosotros no tenemos buenas bases, no tenemos buenas raíces de educación, nosotros no podemos erradicar este problema. Si nosotros nos damos cuenta en países europeos tales como Holanda, Francia, etcétera, para ellos consumir droga y todo ese tipo de sustancias no les genera un problema tan grave. Es decir, sí es un problema, sin embargo no es tan grave como se ve aquí en México. Si nosotros nos vamos al caso de Ámsterdam, incluso llegaron a legalizar la droga y este lugar es en donde menos adicción hay con respecto a las drogas. Entonces yo creo que el verdadero problema es la educación y bueno, claro que sí, la facilidad en la que nosotros consumimos, en la facilidad en que nosotros podemos tener acceso a estas drogas también es un problema. Muchas gracias, Otmar. Andrea, ¿querías complementar un poco lo que acabas de mencionar? Sí, claro, la verdad que es un ejemplo que viene. En el 2007, un doctor canadiense llamado Ivan Wood realizó una encuesta con dos tipos de personas, dos grupos de personas. El primero fue de jóvenes de 14 a 26 años que al menos 30 días antes de la encuesta habían consumido algún tipo de droga y el segundo grupo era de jóvenes de 16 años que sí habían buscado alguna sustancia. Y la pregunta consistía que en ese momento, ¿cuánto tiempo se tardarían en conseguir droga? Y más o menos el aproximado de todos dijeron en menos de 3 minutos. Eso nos habla de que pues, los modelos actuales de producción de la droga no están funcionando como deberían. Muchas gracias, Andrea. Natalie, ¿querías mencionar algo al respecto? Sí, por ejemplo, el caso que comentó Omar, de hecho, en los últimos años ha habido cambios respecto a esas normas que eran sobre la legalización de las drogas. Se ha visto que realmente no ha tenido algún resultado bueno para la sociedad. Estuve leyendo un artículo donde decía que el gobierno informaba que ha habido cifras impresionantes de cómo ha aumentado la drogadicción en los jóvenes. Aquí tengo cifras de que 32,000 jóvenes consumen cocaína y casi 40,000 consumen éxtasis. Pues se han elevado bastante las cifras y así misma tenía que ir modificando sus reglas de ya no pueden consumir las turistas,
puede controlar, se ha podido controlar bien estos temas. Es algo muy difícil de poder manejar. Muchas gracias, Natalie. Una vez que se dijeron causas, consecuencias y todo, y estadísticas, me gustaría que por favor me dijeran entonces cuál es el sector más vulnerable al caer en el abuso de las drogas. Mis alcohol. Los niños. Bueno, últimamente ha bajado la edad a los 10 años. Esto hace la población muy vulnerable. Entonces, los niños y los jóvenes, igual por lo mismo, ¿no? La falta de atención y todo. Entonces, yo creo que a partir de los 10 años es donde más recae. ¿Todos están de acuerdo en eso? Muy bien. Una vez dicho esto, me gustaría por favor pasar a las soluciones. ¿Qué nos pueden proponer para acabar o disminuir este problema? ¿Alguien quiere empezar o...? Sí, claro. Bueno, principalmente lo que vemos que es lo que está mermando este problema, que es la educación, principalmente, como todos sabemos, que es un problema de muchísimas otras cosas, no solo de este tema. Pero yo creo que sin tener educación en cuanto a una escolaridad o algo así, si se tiene la educación de casa, si se tiene la comunicación con los padres, una buena comunicación, no solo un buenos días, buenas tardes, si se tiene una buena comunicación con padres, que sepan bien qué están haciendo, que ocupan sus tiempos libres, que, bueno, se vea como el cuidado o la atención de los papás hacia los hijos, yo creo que se podría bajar tremendamente. Eso sería como lo principal, que los padres se interesaran mucho más en sus hijos, en los problemas que ellos pueden tener. Porque como comentamos, esta edad, y bueno, nosotros todas es muy difícil, ya que no saben muchas veces cómo deben de seguir. Y como comentan, siguiendo ejemplos de los amigos o cayendo en presión social, pueden llegar a cometer muchísimos errores. Lamentablemente, no son cosas que puedas decir, bueno, está bien, la regaste, pero lo voy a solucionar. A veces es muy difícil y muchas veces imposible. Bien, considero que estas son medidas preventivas para evitar que el problema siga aumentando. Pero ¿qué nos proponen ustedes para atacar el problema, para disminuir las estadísticas que hoy en día ya se tienen? Como lo comentó mi compañero Aarón, como tú mencionas, son medidas que nosotros podríamos tomar y adoptar para erradicar este problema. Sin embargo, como lo dije desde un principio, en realidad el problema se encuentra en el núcleo, ¿no? En cualquier problema, si nosotros atacamos de raíz este problema, va a ser muchísimo más fácil que se pueda controlar, ¿no? Como lo mencionó mi compañera Natalie, ¿no? En países tercermundistas como son países europeos, todavía este problema no se erradica. Sin embargo, las cifras, si nosotros lo comparamos con cifras de México, son cifras que realmente ya quisiera México tener, ¿no? Son cifras realmente comparadas a México son muy bajas. Volviendo al tema principal, menciono esto porque si nosotros nos ponemos a analizar a fondo, la educación es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No solo con hacer campañas publicitarias de no consumas drogas, porque hacen eso, sino que nosotros nos podamos darle a la población a entender los efectos que causa la drogadicción y todas las consecuencias que se llevan a cabo. Por ejemplo, viendo un experimento que se hizo con una araña la pusieron, después la expusieron a unos vapores de LSD y antes de estar expuesta, la araña podría construir una telaraña perfectamente que es usada como trampa para atrapar a otros animales. Después de estar expuesta a estos gases, la araña pues ya no pudo hacer bien la telaraña, es decir, ya la telaraña que construía era deficiente y no cumplía con el objetivo de atrapar a los animales, ¿no? Es decir, ya no fungía como una trampa. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver muchísimo, porque si nosotros nos ponemos a analizar, este caso fue el de un animal. Nosotros como personas y como seres humanos pensantes y razonables, al momento de nosotros tratar de tomar una decisión asertiva, se nos va a hacer demasiado difícil
ya que estamos involucrados y estamos expuestos a sustancias que afectan nuestro criterio y nuestras decisiones. Entonces yo creo que un factor importante siempre va a ser la educación en este tipo de cosas. Muchas gracias, Osman. Actualmente existen centros de rehabilitación. Sin embargo, muchas veces cuando se manda a la persona ahí empeora el problema. ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre esos casos? Bueno, de entrada no es 100% una garantía que el mandarlo ahí ya te va a dar los resultados excelentes que te esperas, sino que, bueno, para empezar debe de haber voluntad de la persona, y lo cual ya si estás dentro de una adicción es muy difícil. Sin mencionar que aparte de ese tipo de tratamientos realmente son muy costosos. No toda la gente que ha caído en las adicciones puede llegar a estas asociaciones o empresas que te pueden ayudar a salir de nuestras adicciones. Entonces también es parte de pensar ese tipo de consecuencias, ¿no? Nunca va a ser fácil poder salir de un problema así. Muchas gracias, Natalia. Bien, desafortunadamente el tiempo de este programa se está agotando, así es que me gustaría pasar a las conclusiones. Andrea, ¿podrías empezar, por favor? Yo creo que, bueno, siguiendo con los centros de rehabilitación, estoy investigando y sí hay, del sector salud, hay como más o menos 300 centros que se llaman Nueva Vida y son totalmente gratis. A comparación de los 200 que llegan por 230,000 pesos por 45 días de estar internado. Entonces, bueno, yo creo que eso puede ser una solución para las personas que ya están pues, involucradas en todas estas adicciones y que no saben cómo no le ven una solución. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguien quiere complementar? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de muchos puntos de vista. Yo involucraría también al gobierno, porque así como dicen centros y así, a lo mejor ponerlos en zonas más vulnerables y de los dos aspectos. Si aún no caes o no, pues si aún no caes, pues que te llenen de información y que te digan que las consecuencias y todo lo que te puede ocasionar que consumas, si ya estás ahí, pues que te ayuden y todo, pero sin duda alguna, como decía Natalie, es la persona. Porque yo también lo veo en el punto de vista de si una persona, un joven, cae porque está con sus amigos y su papá es alcohólico y su mamá se mete todos los días antidepresivos, pues, o sea, ¿a quién recurre? ¿A tu papá? No puede, tus amigos, pues por ellos caíste también. Entonces, yo creo que es también parte de la persona decir, pues yo quiero salir adelante y si tienes más apoyo del gobierno que te den ese sustento, que vayas y que te puedas pues reivindicar y todo, pues creo que sería una solución bastante factible y también que, y si, bueno, si todavía no caen, pues que piensen un poquito más, que se den cuenta y que se quieran un poquito más. Muchas gracias, Brenda. Bueno, una vez que hemos escuchado a los expertos, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Ninguna? Adelante, por favor. Bueno, en su opinión, ¿cuál es la sustancia más nociva para el ser humano? Bueno, la sustancia más nociva para el ser humano pueden ser demasiadas, ya que, bueno, en los jóvenes se ha demostrado que el 80% de las muertes que no son por causa natural son el alcoholismo y ha sido no solo por tomarlo, sino por accidentes que ocurren después de o provenientes de tomar alcohol. Asimismo, como mencionaban las estadísticas, si te diste cuenta, el consumo de alcohol era el más alto. Por lo tanto, al ser el más vulnerable, es también uno de los más peligrosos. Adelante. Hablando como de las diferencias más comunes, ¿no? Como la adicción, el trabajo, ¿qué pasa con los que tanto participan en esferas y no los hombres también son adictivas y las mujeres no? Y cómo se están poniendo, yo creo ahorita los esteroides, todo ese tipo de cosas, que pueden Sí, ese, como sabemos, es un problema psicológico llamado vigorexia, en el cual se intenta
hacer que su cuerpo se vea de otra manera, distorsionarlo a la señal o a semejanza de alguien más. Podemos tomarlo exactamente igual que las drogas. Si, por ejemplo, tus amigos te hacen la presión social de, oye, ¿sabes qué? Pruébalo, te va a gustar, te vas a sentir súper bien y todo. Esa es como la presión social. La presión social en el caso de la vigorexia es que tú ves a alguien que en plan está muy marcado, que tiene muchos músculos, que está muy bien. Tú dices, no, pues yo me quiero poner como él. Y la manera fácil de buscarlo es con proteína, aminoácidos, etcétera, y es por eso que se caen esos productos. Desgraciadamente han habido campañas, bueno, han habido muchos problemas respecto a eso. Han habido campañas para cambiarlo, videos en los cuales se demuestra que las proteínas y todo no te están sirviendo de nada, y pues ese también es un tema que poco a poco se está yendo, bueno, se ha estado tratando para llegar a erradicarlo. Los suplementos alimenticios los marcan como suplementos No, no hay que suplementos alimenticios, pero la proteína es un suplemento alimenticio. si la ocupas de manera adecuada es un suplemento alimenticio. Cuando haces el abuso de la sustancia, que es el tema que estamos tocando, es cuando se vuelve un producto que no es bueno para la salud. ¿Alguna otra pregunta? Mencionaban que la educación también es un aspecto económica. ¿Tienen alguna propuesta para erradicar este problema de contaminación? Bueno, tal vez sí se lleva la educación de, bueno, esto es lo que causa tal droga, esto es lo que puede pasar, pero tal vez un poquito más allá lo que podría implementarse o podría ser más es ahí sí sería como pegarle problemas de tu problemas de autoestima, más psicológico el asunto, porque ahí es donde se genera todo y donde puedes caer tan fácil en alcoholismo, en drogadicción. Cuando tú estás en la adolescencia, en tu búsqueda de identidad, toda esa etapa, necesitas ese apoyo, alguien que te diga, o sea, estás bien como tú eres, no necesitas por qué caer en esos juegos sociales. Entonces, sí, un poco más orientación por ese lado. Además, actualmente, no sé si te ha tocado ver, a muchas escuelas están yendo compañías